Continuando con el tema de complejos y cómo operar con ellos. Vimos anteriormente cómo se multiplicaban dos complejos en polar, ¿se acuerdan? Se convertían en polar y se multiplicaban de esta forma. Después vimos cómo se dividían dos números complejos pero en polar. Vamos a ver ahora cómo se saca la potencia en polar, es decir, saca la magnitud a la n y n por el ángulo. Así de fácil se va a sacar la potencia, porque lo puedo hacer también en rectangular, pero cuando son potencias grandes se vuelve más tardado y hay más números que reducir y aumenta la posibilidad de que se equivoquen ahí en algo, ¿no? Porque va a estar teniendo que reducir varias veces. Por ejemplo, esto sería a la 2, 4, 8, digo otros 2. Y para que llegue a las 10 tendrías que a esto multiplicarlo tendrías que hacer ese binomio al cuadrado varias veces. A sacar este al cuadrado, este que está aquí. Si el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y luego reducirlo y luego otra vez lo que te dé, sacarlo al cuadrado. Y lo que te dé de eso, otra vez al cuadrado. Y luego por el mismo, ¿no? Al cuadrado. O sea, una manera esa que va a ser más tardada y va a haber más que reducir, va a aumentar la posibilidad de que te equivoques en algo ahí, en un número. Otra manera que comentábamos era con la triángulo de Pascal, si lo recuerden, que decíamos, hacemos un triángulo aquí, así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa era la otra forma que decíamos. Aquí había un 2, que sería el binomio, ¿no? Aquí había el binomio al cuadrado. Así que sería el binomio al cubo. Cuatro, 6, 4. Ese sería a la 4. Sería a la 5. Este sería a la 6. Este sería a las 7. ¿Cuánto es 15 más 6? 35. 35 y 21. Este de aquí sería a la 8. ¿Y cuánto es 7 más 21? Y 21 más 35. Y 35 más 35.
y 21 más 7, 28. Este de aquí sería a la 9. ¿Cuánto es 28 más 8? Y 28 más 56. Y 56 más 70. Y a las 10, pues sería este de aquí, último. Sería este. Sería 10. ¿Cuánto es 36 más 9? Y 84 más 36. 120. Y 84 más 26. Y 126 más 126. ¿Así? Ahí estaría la 10, ¿ok? Por el triángulo de Pascal se evitan hacer todo esto. Está aquí. Porque ya tienes los coeficientes que te van a salir. Y recuerde que como está a la 10, el número complejo. Y como es 2 menos j, sería así. Sería el primero a la 10 más, ahí está el 10 veces el primero a la 9 y aparece la j, ¿ok? Aparece la j, pero como es menos j, j y menos. Más 45 veces el primero, va bajando el grado de este y vas aumentando el grado del segundo término. Más 120, 2 a la 7 menos j a la 3. Más 210, 2 a la 6 menos j a la 4. Más 252, 2 a la 5 menos j a la 5. Más 210, 2 a la 4 menos j a la 6. Más 120, 2 a la 3, j a la 7. Más 45, no me brinqué un número. No, está bien, parece. O sí.
es 1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, para que no. 45, 2 a la 2 menos j a la 8 más 10, 2 a la 1 menos j a la 9. Y por último, falta este 1 que está aquí, ¿no? Sería más menos j a la 10. Pues esa sería la otra forma, ¿ok? Se dan de cuenta, si tú lo haces con esto de aquí, vas a pasar por todo esto, pues. Vas a pasar por todo eso. Vean que aún así sigue siendo algo tedioso, algo complicado hacerlo así, con el triángulo de Pascal. Si lo haces con productos contables, vas a pasar por esto, tarde que temprano. Ya que estés aquí, otra vez, aumenta la posibilidad de que te equivoques en algo, ¿ok? Bueno, la otra es usar esto que está aquí, polar, va a ser mucho más rápido. Solamente de otra forma vas a polar este número. Usa la fórmula y lo destransformas, es decir, voy a tomar este que está aquí adentro, lo voy a hacer polar. Para hacerlo polar, recuerden que hay que meter eso en el plano complejo. Dice 2 positivo en la parte real. Dice menos 1 en la parte imaginaria. ¿Cómo? Menos 1 en la parte imaginaria. Ahí estaría el número en polar a la 1, ¿eh? No está todavía la de 6, está la 1. Solo saqué el número sin grado, 2 menos j. Entonces, en polar, recuerden que es simplemente, en vez de verlo como coordenada, verlo como un vector. Eso es polar. Verlo como un vector y sacar su magnitud y su ángulo, ¿ok? Es todo lo que hace en polar. Sacas esta magnitud y sacas este ángulo, porque esa es la definición del ángulo, no parte del eje real. Entonces R va a ser el 2 al cuadrado más el menos 1 al cuadrado. ¿Qué les da R? 4 más 1. Raíz de 5, ¿qué les da? Aproximadamente. Lo pueden ya como raíz de 5 para no perder información, ¿ok? Va a ser raíz de 5 la magnitud. Ok, aproximadamente 2.24. Vamos a tratarlo ahorita como raíz de 5, porque cuando lo sacas a la potencia, como aquí ya se perdió información, lo sacas a la potencia y se va perdiendo más información. Lo mejor es dejarlo así mientras como raíz de 5, ¿ok? Luego, el ángulo. Recuerden que dijimos que está aquí está en el cuarto cuadrante. O sea, los cuadrantes son así: primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Y dijimos que nuestra fórmula, el alfa, sería esto de aquí. El arcotangente de B sobre A es esa alfa. Pero yo no ocupo eso, ocupo todo lo de afuera. ¿Cómo le haría para sacar el ángulo entonces? Ocupo lo de afuera.
Esta sería entonces la fórmula para sacar el ángulo, ¿ok? En el cuarto cuadrante. Que ya se vio esa, ¿no? Hay que ponerlo en grados, en la DEG, la calculadora. Entonces va a ser 360 grados menos el arco tangente. Recuerden que es B sobre A en absoluto. B era 1, ¿verdad? En absoluto. Y A era 2. ¿Se les da eso? Todos háganlo para que no haya errores ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda? ¿300 qué? 350 y tantos. ¿A todos les da eso? No diferente. Aquí es diferente. ¿El ángulo cuánto le dio? El puro ángulo del alfa. Si lo tienen en grados. 26.57, ok. Entonces 26.57, réstenle 360 que le da. Tienes da 337. Ahí estaría el ángulo, ¿no? Entonces, va a ser raíz de 5 de este número en polar va a ser raíz de 5 con un ángulo de 337.5 grados. Ya transformé el número a polar, simplemente aplico la formulita esta que está aquí. Ya quedaría así de fácil, a la 10. Nos evitamos tener que hacer todo esto o todo esto. Armar todo el triángulo de Pascal, y luego hacer esto y luego empezar a reducir. Y aquí es directo. Fijan, es directo. Sería raíz de 5, que es lo que vale la R, en este caso a la 10, porque la potencia es a la 10. Y 10 veces el ángulo.
337.6. O si saquen, bueno, ese que está ahí, esa raíz, pues es como tener un medio, ¿no? Como potencia. Se lo puede reducir a esto. Porque es como tener un medio, la raíz secuencia. Como tengo 5 a la 1 medio a la 10, recuerden que se multiplican las potencias, ¿no? Sería 10 entre 2, me queda 5, ¿ok? Luego aquí es 10 por eso que está ahí, pues serían ponen la raíz y como la raíz es un medio, es 5 a la 1 medio también, pues. ¿Cómo tener esto? Como se multiplican, como es algo a la algo, se multiplican las potencias. Así. Es decir, 10 a la 2, ¿cuánto es? 5. ¿Okay? Les dijimos que iba a quedar así como está aquí. 5 a la 5. Ya multipliqué por 10. Solamente le pones el punto. Ya. Ve que te queda un ángulo muy grande, te queda de 3000. Lo que pasa es que puede dar vueltas el vector. Es decir, haz de cuenta que dio una vuelta, 360, más 360, pues 600 y algo, ¿no? O 700, más otra vuelta, son como 900 o tal vez ya llegué a los 1000, ¿no? Más otra vuelta, se va dando vueltas. Si tú quieres ver exactamente el ángulo de tanta vuelta, nada más divide entre 360 el ángulo y te va a dar el número de vueltas que dio. Cuando quieras ver el puro ángulo, sencillamente, ¿no? Si no te interesa eso, puedes directamente transformar eso con la fórmula de R coseno del ángulo más R seno del ángulo J. Lo puedes directamente transformar. Pero si tú quieres ver el ángulo, exactamente cuál es, agarra tu ángulo que tienes ahí entre 360. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? 9.36. Ok. Solamente me interesa el entero, ¿no? Porque el entero son el número de vueltas exactas. ¿Cuánto es 9 por 360? ¿Qué les da? ¿Cuánto? ¿3000 qué? No me dieron mal el número ahí porque aquí puso un 3 de más, ¿no? Va a estar bien. Entonces vean que si yo divido esto entre 360 me da 9 puntos y algo. El entero es el número de vueltas, ¿ok? Y tú multiplicas 9 por 13 te da esto, 3640. Dio 9 vueltas y un poquito más. Entonces nada más réstale al ángulo. A ese ángulo que tienes de 3376, réstale 3340. Se le vas a quitar 9 vueltas, pues. ¿Cuánto? Ese es el ángulo. O sea, tú puedes ponerlo como lo que te dio
Puedes dejarlo si quieres así como está o puedes reducirlo. Así. Con un ángulo de 36 grados. Es lo mismo, ¿no? Puedes manejar este ángulo que te dio si quieres o este mismo. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué pasó ahí? Que dio 9 vueltas. O sea, ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí va la 9ª vuelta. Y subió hasta 36. ¿Ok? Entonces, que hizo eso nada más. Fue todo lo que hizo. Dio 9 vueltas y se quedó en 36 después de la 9ª vuelta. Si tomas todas las vueltas en cuenta, haz de cuenta que el ángulo es de 3.376 grados. Que es lo mismo que tenerlo nada más en 36, ¿ok? 36 sin las 9 vueltas. 3.306 con las 9 vueltas incluidas. Pero llegas a la misma posición, ¿no? Esa que está ahí. Entonces, para destransformarlo, puedes manejar cualquiera de los dos ángulos. Recuerden que es el mismo ángulo realmente. Es la misma posición, pues, del vector. Pero se recomienda dejarlo lo más sencillo posible. Si tú lo dejas de esta manera, te puede dar una idea de qué te va a dar. Te va a dar un número real positivo cuando lo hagas en rectangular, ¿no? Y te va a dar un número real imaginario, un número real imaginario. Te va a dar un real positivo y un imaginario positivo, la respuesta, ¿no? Te puede dar una idea. De la otra forma no puedes saber dónde queda. Si lo reduces, te das una idea de dónde va a quedar. Va a quedar en el cuadrante 1, tu respuesta. No vamos a sacar la respuesta porque aquí está a las 10, pero está en polar. ¿Ok? ¿Cuánto es 5 a las 5? Saquen 5 a las 5. Eso es lo que va a medir el vector. Va a estar enorme, ¿no? Porque estaba a las 10. O sea, el vector va a medir eso. Ese vector que está ahí morado sería su magnitud esa que está ahí. O sea, ese 3000 y feria que te dio sería el tamaño de ese vector. Entonces seguramente la parte real va a estar en ese ranguito de 3000 y algo. Y la parte imaginaria, si te fijas, si tú lo mueves hacia arriba, acá estaría el 3000 y algo, pero está muy abajo, ¿no? Va a ser a lo mejor 1000 o 800. Y la parte real, si tú mueves hacia abajo, queda muy cerca de la parte real, el 3000. Pero la parte real va a ser como 2000 y algo, 3000 y algo, y la parte va a ser menos, ¿no? Vamos a ver qué da. Entonces, para destransformar, ¿cuál es la fórmula? Es esta de aquí. Magnitud por coseno de 36 grados. Si no sacaron eso, lo pueden usar con este también. Es válido usarlo también con este ángulo, ¿ok? Si no lo sacaron en 36, pueden manejar este también, la fórmula esta. Más 3125 seno de 36 grados J. Ahí va a quedar rectangular con esa fórmula.
Entonces, ¿cuánto es el coseno de 36 grados? Por los 1000 y feria, los 3000 y feria. 2500, ¿cuánto? Más seno de 36 así, y está la J ahí, ¿no? Ahí está, el número a la 10. O sea, ¿qué es eso? Es 1 menos 2J a la 10. Ya está la 10, fíjate. Ténganlo por seguro que es mucho más rápido que hacerlo así o así. Es mucho más rápido. Lo que sí es de que si lo haces de las otras formas, a lo mejor aquí te va a dar un poquito diferente. Porque aquí se pierde información porque como redondeamos ciertos ángulos. Pues. Aquí a lo mejor no te va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esto, se fijan, de la otra manera no te va a dar con puntos. Esto no te va a dar estas fracciones. Hubo por ayer un redondeo que hicimos, ¿no? Cuando sacamos la cotangente, hicimos un redondeo, por eso quedó esto, de que hay información como que sobra o como que falta. A lo mejor aquí, de la otra manera, te queda 2529, por ejemplo. 1837, por ejemplo. O hacia abajo, 2527 y 1835, cerrados. De la otra manera, ¿no? De esta. No te quedan ahí puntos decimales. Pues. Más sin embargo, pues va a estar muy cerca. Va a estar muy cerca eso. O sea, cambias precisión por rapidez. ¿Ok? O sea, mejor esto va a estar un poquito inexactos en comparación a hacerlos directamente, así. Pero estás cambiando un poquito de exactitud por rapidez. ¿Ok? Ahí estaría, porque ahora vean, imagínense que hubiera puesto, sácalo a la 1000, pues ahí lo van a hallar, ¿no? O sea, ya sería completamente impráctico hacerlo de estas otras formas, ¿no? Sería impráctico hacerlo así. O así. Imagínate, bueno, a la 1000. Hacer un triángulo gigante a la 1000 ahí. Pues lo van a hallar una semana, ¿no? Para hacerlo. Igual también ese de ahí. 1 menos 2J a la 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Cuánto es 128 por 2? Sí. 256 por 2. Luego te pasarías después, ¿no? Tendrías que otra vez empezar. 512, ¿cuánto les falta para 1000? Y empezar otra vez, ¿no? 2. Ahí te van a hallar también, pues. Ah, pero la otra forma no. La otra forma lo hago en polar, que ya lo tengo, ese número en polar. Que ya lo tenía, no por eso. Lo hago en polar, ese número
lo pongo a la 1000 y multiplico 1000 por el ángulo que ya tenía. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es el ángulo? 3000 ¿qué? 375. $3,337. 3,337.5. Raíz de 5 es como a la 1/2. Te va a quedar 5 a la 500 por eso que está ahí. 1, 2, 3. Ahí sacaría a la 1000. Vean qué rápido. ¿Cuánto es 5 a la 500? No le va a alcanzar, yo creo, ¿verdad? ¿Cuánto le da? A lo mejor es el error. Tenía que ser una computadora, ¿no? Que calculara eso. Vean, una computadora y ya nada más los transforma, ¿no? 5 a la 500, lo que te dé coseno por ese ángulo que está ahí. Más 5 a la 500 seno de ese mismo ángulo por J. Y ya tendrían ahí a la 1000 el número. ¿Ok? Apenas con una computadora se puede hacer ese, ¿no? Y ya lo tendrían a la 1000. Ya después, ¿no? Te hagas todo eso. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo nos sirvió aquí convertirlo en polar, que podemos llegar tanto a la 10 como a la 1000. ¿Ok? Un número complejo a la 1000. O sea, este que está aquí. Si no hay preguntas, hasta aquí llegaríamos.